El curso es un curso de filosofía. Por eso se hace necesario saber qué es filosofía. Filosofía sí es un modo diferente de ver las cosas, sí se puede decir así. De hecho, en una lectura que no les he colgado, pero posiblemente se les pueda alcanzar, que es pequeña, 3 páginas, se dice que en la filosofía estamos como Harry Potter, que son los magos, y luego los no mágicos, o los muggles, las personas que no tienen magia. Solo las personas con magia pueden ver las cosas como realmente son. Solo los filósofos son los magos. Solo los filósofos son aquellos que pueden ver las cosas como realmente son, que pueden comprender el mundo en su totalidad. Sin embargo, los otros, los que no quieren saber nada con la filosofía, son no magi, son moguls, son personas que no logran comprender la realidad misma, que no logran comprenderla. Lo primero que podemos decir de la filosofía es que es el amor a la sabiduría. Pitágoras, cuando le dijeron, Pitágoras, tú eres sabio, Pitágoras dijo, yo no soy sabio. De hecho, se escandalizó porque le llamaron sabio. Tenemos que el sabio, para Pitágoras, el sabio es aquel que cree que lo sabe todo. Por lo tanto, si cree saberlo todo, es aquel que ha renunciado a saber, que ha renunciado a la sabiduría. El sabio, o el que se cree sabio, no es más que un ignorante. De hecho, van a tener muchos profesionales a su alrededor, en general en el mundo, que se van a considerar sabios, que van a pensar que lo que ellos han estudiado responden a toda la realidad. Por ejemplo, se pueden encontrar con un abogado que creen que todos los problemas del mundo se resuelven a partir del derecho, o con un ingeniero que creen que todos los problemas de la realidad se resuelven a partir de la ingeniería. Cuando en realidad, tanto el derecho como la ingeniería son solo instrumentos. Son instrumentos, no nos dan una respuesta total de la realidad misma. Y pueden ser muy buenos ingenieros o muy buenos abogados, pero no van a saber responder acerca de la totalidad de la realidad. Solo el filósofo responde de la totalidad de la realidad. Entonces, primera definición, amor a la sabiduría. Segunda definición real, ciencia que a partir de la luz de la razón estudia los primeros principios y últimas causas de toda la realidad. ¿Qué significa ciencia? La ciencia es un conocimiento cierto por causas. Hay diferentes tipos de ciencia. Está la ciencia argumentativa y está la ciencia experimental. ¿Cuáles son los pasos del método experimental? O del método científico, en todo caso, del llamado método científico, mal llamado, porque es el método científico experimental. Los pasos del método científico experimental son la observación, son la hipótesis, y luego son la experimentación. Muy bien, ciencia es el conocimiento cierto por causas. Volvemos a la definición real de filosofía. Ciencia que a partir de la luz de la razón. ¿Qué significa a partir de la luz de la razón? Significa que se ha dejado de lado la respuesta mitológica y se pasa a dar una respuesta racional. Una respuesta mitológica la podemos contemplar en los mitos griegos. La mitología griega explica la civilización de Grecia, explica su contextualización, su sociedad, explica cómo los griegos ven a la misma persona humana. Es Psique, una joven muy bella, que superaba en belleza a Afrodita, según algunos mortales. Afrodita lo escucha, se enoja y manda a Eros, que en principio se le conoce como el dios del amor, pero si somos más detallistas, es el dios de la pasión no correspondida, manda para que mate la pasión no correspondida y la venganza. Por eso es que justamente lo mandan a matar a Psique. ¿Y qué más pasa? Sí, pero Eros se enamora y la visita continuamente como que a escondidas a Psique. Sí, la visita a escondidas y en la oscuridad. Las amigas de Psique desconfían y le dicen, le meten cizaña siempre así las amigas, y le dicen, sí, que creemos que puede ser un monstruo, una serpiente que viene y quiere devorarte, quiere acabar contigo. Y Psique asustada prende una vela en la noche, se acerca donde estaba Eros y se sorprende por la belleza del dios y lo quema con la vela.
Sí. Entonces, Eros se va al Olimpo, Afrodita dice, molesta a Zeus, mira Zeus, han atacado a Eros, una mortal atacó a un dios y merece el peor de los castigos, porque un mortal no se puede revelar a un dios. Y mandan al Hades a Psique. Y si han visto la película de Disney donde Hércules rescata a su enamorada, más o menos así, Eros le dice a Zeus, quiero permiso para rescatar a Psique. Y Eros va, rescata a Psique y la lleva al Olimpo y la transforma en una diosa con la que va a vivir. Psique significa almas. Si se han dado cuenta, psique viene de la palabra, psicología viene de la palabra griega psique y logos, que es el estudio del alma. Entonces, ¿qué conocemos a partir de ese mito? Conocemos que el amor es el único capaz de rescatar el alma humana de las peores profundidades y volverla divina. El amor es el único capaz de rescatar el alma humana de las peores profundidades y volverla divina. Entonces tenemos que con un mito se explica la naturaleza del amor, lo que hace el amor. Los griegos nos intentan siempre explicar algo con los mitos. ¿Otro mito? Bueno, justamente me he acordado el mito de Medusa, ¿no? Que justamente era una sacerdotisa que era muy hermosa y bueno, cualquiera que la veía se enamoraba. Entonces viene Poseidón, la ve, él se enamora de ella y bueno, bueno, creo que la contrae, pero creo que contra su voluntad y luego Atenea ve eso y por eso Atenea la castiga a ella y le pone el cabello llena de serpientes. Algo, bueno, tiene algo que ver igual con el amor que estaba mencionando antes en el anterior mito, bueno. ¿Cómo lo entenderías a este mito? Bueno, yo pensaría más que nada en ese castigo que le da Atenea a esta sacerdotisa. Es prácticamente ella no tenía la culpa y a pesar de eso, por la culpa de Poseidón, prácticamente ella paga los platos rotos, ¿no? Claro, los castigos inmerecidos, las miradas de Claro, algo piedra, injusto. la inconexión que hay en la sociedad. De hecho, hay Claro, varios puntos de análisis. Medusa, cuando alguien la ve, se convierte en piedra. Es decir, esa soledad tremenda también de Medusa, porque muchos ven a Medusa como el monstruo, pero ella es una persona castigada, una persona solitaria, una persona que los demás no quieren conectar con ella, cuando ella no tiene la culpa por el castigo que se le ha dado. De hecho, la mitología nos cuenta una parte muy triste de Medusa, porque ella termina siendo decapitada para que un héroe pueda salvar su ciudad. Muy bien. Bueno, un mito que yo recuerdo era el vuelo de Ícaro, que más o menos recuerdo que trataba de que un padre y su hijo Ícaro habían estado retenidos en una isla por Minos, si mal no recuerdo, y entonces para que ellos puedan escapar y liberarse, el padre de Ícaro tuvo que fabricar unas alas para poder escapar a través del aire, ya que Minos dominaba lo que era la tierra y el mar. Entonces fabricó unas alas de cera. Contextualizo. Habían estado fabricando el laberinto del Minotauro, que era el hijo de Rey Minos. Y entonces, para que no se pueda escapar, para que nadie conozca la escapatoria del laberinto, es que Minos los encierra. ¿Por qué? Porque si ellos se escapaban, Dédalo y Ícaro se escapaban, o se iban a otro lugar, ellos iban a conocer cómo escaparse del laberinto, porque ellos lo habían construido. Y Minos no quería que nadie sepa eso. Muy bien, construyen unas alas, se las pegan con cera y conforme iban volando y estando más cerca del sol, estas alas se iban derritiendo y así provocó la muerte de Ícaro. Vemos en este mito, vemos una cosa, vemos la desobediencia. La desobediencia que Dédalo, que Ícaro, que es el hijo, tiene contra su padre, porque su padre le dijo que no vuele tan alto. Pero también vemos la soberbia humana que puede crecer. Por ejemplo, un hecho de soberbia humana es considerar que la ciencia puede resolver todos los problemas. En el siglo XVIII se consideró que la ciencia iba a dar respuestas a todos los problemas humanos. ¿Qué pasó después? La ciencia se dejó caminar sola y los grandes avances de la ciencia, llamados bombas atómicas, cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, dándonos cuenta que la ciencia por sí sola no resuelve los problemas de los seres humanos, sino que puede complicar aún más la situación. Debemos tener cuidado con la soberbia que quiere volar muy arriba y a veces simplemente se cae.
Los mitos pueden representar cuestiones geográficas, guerras o cuestiones de personalidad. Tenemos, por ejemplo, que Hércules iba a nacer primero porque habían primas que estaban embarazadas, Hércules era el que estaba pronto a dar a luz, pero y se había dicho que el que nazca primero iba a ser el futuro rey. Lo que pasó aquí fue que Hera, como estaba molesta con Zeus, hizo que demorara el parto. Y Hércules nace después, pierde el reino. Y los descendientes de Hércules van a invadir ese lugar después, reclamando esa tierra, diciendo que el verdadero rey debió ser Hércules. Esos descendientes de Hércules y ese lugar va a ser conocido como los espartanos y Esparta. Es decir, una justificación bélica en base a un mito. O sino que los gigantes peleaban con los dioses y lanzaban trozos de tierra, que al lanzar trozos de tierra se formaron unas islas donde después vivieron los griegos. La Grecia clásica es un conjunto de islas. Se explicaba la creación de esas islas en base a unos gigantes que habían peleado con los titanes, con los dioses, y habían lanzado las islas de aquí por allá, como piedras que lanza un niño peleando con otro niño. Bueno, yo había recordado el mito de Narciso que me lo contaron hace un tiempo ya. Y era un joven muy, muy bello que las chicas siempre quedaban encantadas con él, pero la única condición que tenía era no ver su reflejo o algo así, y una vez él ve su reflejo en un lago, si no me equivoco. Déjame corregirte ahí. En realidad era alguien muy bello que ignoraba a todas las personas, pero una ninfa, un ser divino, una belleza divina se enamora de él y Narciso le ignora y le ponen el castigo de que se quede mirando su reflejo de manera constante, y entonces como veían que él miraba su reflejo, enamorado de su propio reflejo en el agua, y sufría, y sufría, y se iba desgastando porque no comía por mirar su reflejo, tuvieron compasión por él y le transformaron en la flor llamada Narciso. Pero ¿qué nos cuenta el mito? ¿Qué nos cuenta? Esa soberbia de la autovaloración, ese ego desenfrenado que nos puede llevar a la destrucción. Eso nos cuenta el mito. Es decir, otro ejemplo de la antropología. Los griegos hablan de la persona humana a través de sus mitos. Y creo que se refería al mito de Medusa y Perseo cuando habló sobre, bueno, un desafío que él realizó en realidad al ir por la cabeza de Medusa. En mi comentario, creo que ese mito se refiere a, bueno, enfocado en el hombre, a todos esos desafíos que se le imponen a pesar de la magnitud de ellos y que logra vencer, ya sea gracias a la voluntad de la persona y a sus habilidades en conjunto, ¿no? Si recordamos la película Guerra de Titanes, esta nos puede reflejar correctamente la inteligencia del ser humano, porque Perseo no podía vencer al Kraken, sin embargo la única manera que tiene para vencerlo es a través de la cabeza de Medusa. Es decir, el ser humano puede superar las cosas con su inteligencia. También de la misma forma como vence a Medusa. La vence de espaldas, superar las cosas con su inteligencia, la inteligencia humana. Continuemos. Estamos hablando de que el punto de partida de la filosofía, ¿cuál es? El punto de partida de la filosofía es el asombro. Una vez que yo me asombro, me hago preguntas, y primero los griegos se respondieron mitológicamente. Cayó un rayo, Zeus está molesto conmigo, no quiere que avance por este camino, entonces voy a buscar otro camino. Luego se respondieron a través de argumentos. Los mitos no son irracionales, pero sí son fantásticos y subjetivos. El logos es argumental, la filosofía es realista, objetiva, racional. Estudia los primeros principios y las últimas causas de toda la realidad. Los primeros principios y últimas causas significan los aspectos más profundos de la realidad. No se basa solamente en los aspectos superficiales. Ustedes estudian arquitectura y suponen que los edificios son, que las maquetas son, pero la filosofía justamente estudia el ser de las cosas. ¿Qué significa que las cosas son? De hecho, ustedes estudian arquitecturas y suponen que pueden conocer sobre arquitectura. La filosofía estudia sobre la capacidad real de conocer.
y somos capaces de conocer. De hecho, ustedes hablan de la persona humana y de sus interacciones. En este curso vamos a hablar de los aspectos más constitutivos del ser humano, de los aspectos más constitutivos del ser humano y cómo se relaciona con los demás. Y no se centra en una parte de la realidad, sino que estudia toda la realidad. Por ejemplo, las ciencias estudian una determinada parte de la realidad. Sin embargo, la filosofía estudia la totalidad. Las ciencias buscan la verdad, pero solamente en una determinada parte. La medicina estudia el ser humano en cuanto a salud, una determinada parte. Hay que tener cuidado con las ideologías. Las ideologías también estudian una parte de la realidad, pero no buscan la verdad, sino que buscan incidir en un tema y convencer a los demás por su particular interés. La ideología se encarga de ver un sector de la realidad, pero verlo en base a sus particulares intereses. Por ejemplo, tenemos el marxismo. El marxismo, ¿qué sector de la realidad ve? El sector económico. Al ser humano, ¿cómo lo ve? Desde el punto de vista económico. ¿Y qué le interesa del ser humano? ¿Qué le interesa decir al marxismo del ser humano? Que tiene que vivir en comunidad, coaccionando su libertad. Y el liberalismo, ¿qué nos dice? Lo contrario. ¿Quién tiene la razón? Ninguno. Ninguno tiene la razón. Un liberalista acérrimo quizás diría, no, vemos cómo hay medidas actuales que suprimen la libertad, que no nos dejan caminar por la calle. ¿Esto sería justo? ¿Sería correcto? Los que tienen el poder no pueden hacer nada si es que no hay un pueblo que lo siga. Entonces, La masa vista, social es movible. La masa social lastimosamente es movible. Un pueblo que lo siga es fácil engañarlo. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La derecha o la izquierda? Considerando a la derecha e izquierda como, yo lo voy a determinar como ideologías, entonces sería bueno que desaparezcan las dos para que haya una nueva forma de ver el Perú, ¿no? Que no Claro, sean de hecho, recuerden ustedes esto. Muchas de las respuestas se responden con depende. Y en otro caso, ni derecha ni izquierda. Ninguna tiene la razón. Más que estar del lado de derecha o de izquierda, como comentaba, la intención de hacer un cambio por el Perú viene desde nuestros hogares o de nosotros mismos en realidad, porque se debe motivar más bien a una conciencia social, es una cuestión más moral, digamos, en la que yo hago las cosas no solo para mi beneficio, no pensándolo tanto como, bueno, una filosofía comunista ni nada de eso, sino que yo hago algo para mi beneficio, pero también sin perjudicar a los demás. Y eso no quiere decir que yo voy a dejar de hacer algunas cosas, tampoco, o sea, que me voy a limitar de progresar o salir adelante por no hacerle daño a los demás, sino que hay que, siendo responsables y tomando conciencia de nuestros actos. Bueno, creo que más por el lado ético y moral de la sociedad. Muy bien, ¿quién tiene la respuesta? ¿La derecha o la izquierda? La respuesta es que ninguno. Ninguno la tiene. Porque en realidad lo que tiene que hacer un político es ver la realidad, ver el problema en concreto, y en base al problema encontrar una solución. Yo creo que así se hace. ¿Qué nos decía el método científico? El método científico nos dice que lo primero es la observación, y luego genera hipótesis y experimentación. El método científico no dice, tengo una hipótesis y tengo que hacer que la realidad se acomode a mi hipótesis. ¿Verdad? Para hablar un poco con su lenguaje, con el lenguaje de la Facultad de Ingeniería. El método científico no nos dice, esta es la hipótesis y la realidad tiene que acomodarse a esta hipótesis que no va a cambiar. La derecha y la izquierda como ideologías nos dicen, esta es mi teoría política y la realidad tiene que acomodarse a esto. Y aquí caemos en un error. Lo que debe pasar es que la realidad tiene que ser analizada y en base a los problemas de la realidad se tienen que tomar decisiones políticas. Las decisiones políticas pueden estar orientadas a la derecha o a la izquierda, en realidad da igual, porque tienen, sobre todo el punto de orientación tiene que estar en solucionar el problema en concreto
que agobia. ¿Es de carácter socialista que nos encierren por el coronavirus? Sí, quizás sí, es de carácter socialista, pero es lo que evita que la pandemia se expanda. Y no importa que sea de carácter socialista, importa que es la respuesta correcta en el momento correcto. Eso es lo que importa. Y yo soy liberal y por eso me quiero escapar. No estoy siendo un tonto en realidad. Estoy siendo un tonto porque no sé observar la realidad misma, no sé observar la realidad misma y no sé responder a la realidad. Hola, ¿se me escucha bien? He visto que la grabación va algo lenta. Muy bien. Toda ciencia, la filosofía es una ciencia. Toda ciencia tiene un objeto de estudio. Toda ciencia tiene un objeto de estudio. El objeto de estudio de la filosofía es toda la realidad. Su objeto formal es la radicalidad de la realidad. Cuando hablamos del objeto material, nos preguntamos ¿qué estudia la filosofía? Y cuando hablamos del objeto formal, nos preguntamos ¿y cómo es que estudia eso la filosofía? Pero nosotros vamos a estudiar la antropología filosófica. La antropología filosófica, antro, persona, y logos, estudio o tratado. Por lo tanto, antropología viene a ser el estudio o tratado del ser humano, o de la persona. Pero no es una antropología social, no es una antropología política, es una antropología filosófica. Entonces, ¿qué es el estudio o tratado del ser humano desde una perspectiva filosófica? ¿Qué significa eso? Que es el estudio o tratado del ser humano desde la radicalidad de la persona humana, desde los aspectos más constitutivos, desde los primeros principios y últimas causas. ¿Por qué es importante estudiar antropología filosófica? ¿Alguien que me diga por qué es importante estudiar antropología filosófica? Y alguien que me diga, ¿qué es persona humana? Ustedes son persona humana, pero ¿qué es lo que realmente son? Es importante porque nos ayuda a tratar a los demás, a saber cómo tratar a los demás y a cómo podemos comportarnos según pasen ciertos eventos. Con respecto a la pregunta de qué soy alma y cuerpo. Considero que uno sin el otro tiene que hacer uno solo. ¿Y qué es más importante, el alma o el cuerpo? Los dos, porque uno no trabaja sin el otro. Para ser un ser humano, o sea, para conformar un ser humano, tiene que ser alma y cuerpo. ¿Y qué es primero, el alma o el cuerpo? El alma. ¿Segura? Para mí sí. Ya estudiaremos más ese tema, dejémoslo como pendientes. Y yo también con la segunda pregunta de qué es el ser humano, es un ser que es capaz de... es un ser racional más que nada. Con respecto a la pregunta de qué era persona humana, yo según lo que había estado leyendo de las separatas es que era una realidad compleja y a la vez imperfecta, pero que como seres humanos que somos tendemos a la perfección. Al ser imperfectos queremos la perfección, siempre la estamos buscando. ¿Eres un ser imperfecto o no lo eres? Sí. ¿Cómo podemos notar que eres un ser imperfecto? Dinos cosas que muestran tu imperfección. ¿Pueden ser mis defectos? Ya, pero algo que no sea personal y que nos puedas contar y que nos enseñe por qué eres un ser imperfecto. Porque a veces soy un poco desorganizada. Claro, pero eso es más de carácter personal, algo que no sea personal, netamente, es decir, que no sea individualizable en ti. Algo que sea generalizable, algo que también sea tu amigo, que también sea tu amiga, que también sea el vecino, que también sea tus papás, que también sea yo. ¿Por qué somos imperfectos?
Bueno, yo creo que la principal respuesta por la cual no somos perfectos es porque somos falibles, es decir, nos equivocamos constantemente, cometemos errores. Ya, Y imagínate a que, pesar de, no sé, imagínate que tú eres el único ser que no eres falible. ¿Sería ya perfecto? mm, quizás va más allá de eso, ¿no? Claro, porque tú estás viendo una imperfección respecto a las cosas que hacemos. Yo te digo, ahí Claro. sentado, sin decidir hacer nada, algo que te muestre como un ser imperfecto. Yo creo que es porque tenemos limitaciones. Y en el caso mío, Una, pues pienso de que, una limitación. eh, por ejemplo, en comparación, no sé, me puedo comparar, por ejemplo, con las aves, ¿no? Los seres humanos no podemos volar y las aves sí. En el caso de ellas, pues nosotros podemos pensar, pero las aves no. Esa es una opinión, no sé. Ya, pero alguien te podría decir, pero somos perfectos eh, sin tomar las características de los demás. Si bien tus limitaciones son una respuesta correcta. Viéndonos a nosotros mismos, viéndonos a nosotros mismos sin ver a los demás, ¿somos perfectos o somos imperfectos? Perfectos como seres humanos, por ejemplo. No, ¿Somos perfectos como o no seres somos humanos, perfectos? No sí, somos hola, puedes. perfectos. No somos perfectos porque necesitamos de nuestro cuerpo, o sea, necesitamos el cuerpo para estar aquí. Entonces tú dices que el alma es más importante que el cuerpo. De cierta forma sí, porque el cuerpo es el que nos detiene la mayor parte del tiempo, como ya dijo Marjorie, o sea, él es el que nos da las limitaciones. Yo te digo una limitación que no es del cuerpo. La limitación es que eres estudiante de arquitectura. No lo tomen a mal, hay que entenderlo, por si acaso, vayan a... El ser estudiante de derecho, de ingeniería, de comunicación, nos muestra una imperfección que no tiene nada que ver con el cuerpo, o no tiene que ver mucho con el cuerpo. Otra imperfección es, por ejemplo, que necesitas vestido, ropa, me refiero a ropa, vestido, ropa. Otra imperfección es que necesitas comer, desayunar, almorzar, cenar. Tenemos una serie de imperfecciones. Si fuéramos perfectos, fuéramos completamente autónomos. No necesitaríamos de nadie. De hecho, una imperfección, ahora se dan cuenta quizás que necesitan de sus amigos. Veamos, la definición de persona humana es una realidad compleja, imperfecta, que tiende a la perfección. Sí, bueno, con respecto a la separata, quería opinar de que dice que el ser humano siempre está en constante búsqueda de la perfección. Y hay varios autores que a lo largo de la historia nos han dicho de que uno puede encontrar la perfección o la verdad dentro de uno mismo. Y a veces uno no logra conocer su alma por completo, lo que es realmente humano, nuestra alma, ya que el ser humano está compuesto por alma y materia. Entonces creo que se podría decir que uno no es perfecto porque no conoce en totalidad la verdad. Hola. También tiene que ver, pero hay que ir a lo más concreto. Somos imperfectos porque de aquí necesitamos cenar. Porque Bueno, sí. necesitamos ropa para cubrirnos del frío. No conozco todo y necesito matricularme en una universidad para tener una carrera. Hay que irnos un poco también a las cosas más concretas. Sin embargo, lo que has dicho es verdad. Bien. Muy bien, vamos otra vez a la definición. Una realidad compleja e imperfecta que tiende a la perfección. Cuando decimos decimos que no puede ser dividida. No sé, he estado viendo unas series, yo que le cortan la cabeza a uno y que de repente de la cabeza se forma un cuerpo y del cuerpo se forma una cabeza. Una regeneración tipo lo que tiene Deadpool, no sé si no han visto la película.
Ya, no, el ser humano no puede ser dividido. Si fuera dividido, dejaría de ser lo que es. De hecho, una división que hace que el ser humano deja de ser lo que es la división que se produce al separar alma y el cuerpo. ¿Esa división cómo se conoce? ¿Cuál es la división que separa alma y cuerpo? ¿Cómo se llama? La división que separa el alma y el cuerpo es la muerte. La división que separa alma y cuerpo es la muerte. Somos realidad. ¿Qué significa realidad? Realidad significa que aparte de que somos, aparte de ser, existimos. No basta solo con el ser. El unicornio es un ente. El unicornio es un ente. ¿Qué es lo que pasa con el unicornio? El unicornio no existe. Entonces, yo con el unicornio somos entes. Pero el unicornio es un ente ideal o mental. En cambio, yo soy un ente real. Porque aparte del ser, tengo la existencia. Por eso decimos una realidad. Compleja. Compleja significa que tiene múltiples dimensiones. A saber, son 4 las dimensiones. Social, individual, material y corporal. Dimensión corporal. Mi cuerpo mismo. Dimensión espiritual. Son las serie de necesidades que brotan de mi razón, mi intimidad misma. Individual. Desarrollarme a mí mismo, un desarrollo de mi intimidad. Cuando me refiero a ver, volvemos a separar. 4 dimensiones. Dimensión material. La dimensión material es la corporalidad. Dimensión espiritual. La dimensión espiritual es lo que tiene que ver con la racionalidad. Dimensión individual. La dimensión individual tiene que ver con la intimidad. Dimensión social tiene que ver con el agrupamiento, con los amigos, con la sociedad misma. Y en cada una de esas surgen necesidades. Necesitamos amigos, necesitamos comer, necesitamos ropa, necesitamos aprender, necesitamos que alguien guarde nuestros secretos, necesitamos que no se enteren de nuestros secretos. Entonces, esas dimensiones están en armonía entre sí. Si yo dijera una realidad complicada, significaría que esas dimensiones están en conflicto entre sí, que no se llevan entre sí, que una es más importante que otra. Pero digo compleja porque sí se llevan entre sí. Si yo dijera una realidad simple, significara que no hay 4 dimensiones, que solamente hay una dimensión. Por eso no es ni simple ni complicada, sino que es compleja. Y digo que es imperfecta, porque el ser humano tiene una serie de exigencias y necesidades que busca satisfacer. Y digo que tiende a la perfección porque justamente busca satisfacerlas, porque no se queda con esa perfección. Ustedes tienen hambre, no se quedan con hambre, buscan la manera de llenarse. Ustedes quieren saber algo, no se quedan con esa duda, buscan la manera de conocerlo. Y esa búsqueda de la perfección se desarrolla a través de la búsqueda de bienes. ¿Qué es un bien? Un bien es todo aquello que perfecciona a la persona humana. Pero a veces decidimos algo y termina no causándonos un bien, sino que termina no perfeccionándonos, sino que nos termina haciendo daño. Por ejemplo, algún día se enamoraron y pensaron que esa persona iba a ser la persona con la que se iban a quedar el resto de su vida. Sin embargo, resultó ser la tóxica que los dejó, el tóxico que los dejó, la relación que fracasó, que les hizo daño. ¿Alguien me puede decir por qué pasa eso? Porque a veces pensamos que hay cosas que queremos que nos hagan, que vemos como un bien y pretendemos que nos perfeccionen, pero su efecto es todo lo contrario. ¿Por qué pasa eso? Porque, o sea, una vez yo leí que a veces considera, o sea, como que nos aferramos a ese algo que nos hace mal, pero nosotros creemos que nos hace bien, porque en algún momento sí nos hizo bien. Quizás porque esperamos algo de alguien o algo y resulta que no salió como nosotros pensábamos y nosotros no podemos controlar eso. Entonces, por eso siento que eso nos lastima en cierta manera y por eso algo que nosotros idealizamos como algo que nos va a hacer bien, al final termina como decepcionándonos o algo así. Te compraste unos chocolates. Tú querías los chocolates.
Sin embargo, esos chocolates estaban pasados y te mandaron en plena cuarentena al hospital. ¿Fueron un bien? Se habían pasado, pero la fecha que figuraba ahí era que todavía no se habían vencido. ¿Fueron un bien o no fueron un bien? Que no, porque nos van a hacer daño a pesar de que esperamos o sea, esperábamos un gusto, ¿no? Pero, o sea, en realidad nos van a hacer un daño, así que, ¿no? Al ejemplo que ha dado sobre el chocolate, bueno, nosotros creemos que por querer cosas o decidirnos por algo que nos gusta, creemos que no nos va a hacer daño o de repente que creemos que todo nos va a ir bien, ¿no? De repente caemos en... Somos muy optimistas. Exacto, exacto. Ujú. Y de repente esto nos trae algún mal hacia nosotros y bueno, ahí es donde empezamos la interrogante de que por qué nos sucede esto si si al fin y al cabo nosotros elegimos algo que creímos que nos iba a hacer bien. Claro, de hecho cuando se pelean, la chica le dice al chico o el chico le dice a la chica, entonces todo lo que decías que sentías este tiempo era solo apariencia. ¿Lo han dicho alguna vez? ¿Lo han escuchado alguna vez? O sea, es que yo creo que al momento de escoger algo, nosotros le ponemos una valla muy alta, o sea, tenemos expectativas muy altas. Como que lo idealizamos mucho, entonces por eso que luego nos llega a hacer un mal. Yo me compro un tarro de leche en short, yo ya sé lo que es, pero resulta que estaba vencida y me hizo mal. Yo no le he puesto expectativas altas, yo tenía las expectativas de siempre, las normales. Pero, por ejemplo, cuando tiene que ver, por ejemplo, con el tema de una persona y no de un tarro de leche. Pero con una persona no tienes las expectativas altas. Con una persona, si te enamoras, tienes las expectativas normales, que es ser correspondido. No son altas. Son las normales. De hecho, tenemos que saber ver qué es lo que nos merecemos. Yo espero que alguien se comporte así porque es lo que me merezco. No es que sean altos, es lo que es normal para mí. Ahora sí voy a diferenciarles esto. Muchas veces pasan situaciones que nosotros observamos algo, una persona o una realidad como algo bueno, pero termina haciéndome daño. Y eso es porque yo soy un ser que me equivoco, soy un ser falible. Soy un ser que no soy perfecto. Y estos bienes que observamos como que nos van a hacer, nos van a perfeccionar, pero que nos terminan haciendo daño, se llaman bienes aparentes. Así que debemos tener bastante cuidado con los bienes aparentes. Por ejemplo, cuando el chico termina con la chica o la chica con el chico diciéndole la popular frase, no eres tú, soy yo, y esto lo hago por tu bien. Esto lo hago porque me preocupas por ti. Me alejo de ti para que puedas ser feliz y para que puedas alcanzar tus éxitos. ¿Qué hay detrás de ese mensaje? Que el chico o la chica termina la relación diciendo, no eres tú, soy yo, y me alejo por tu bien, me alejo para que puedas lograr tus metas. Te diste cuenta que la relación ya no va para más, entonces sabes que por más que intentas o por más que quieras intentar seguir con la relación, bueno, decides dar un paso al costado y por ello creo que es la mejor solución. Bueno, aunque no creo que sea la mejor solución decir asumir el error, aunque no sé si sea verdad en el caso, pero el dar un paso al costado de esa manera probablemente para esa persona sea lo correcto. Yo considero que hay que ser un poco realistas y... Esa frase es como que una excusa que la mayoría utiliza para evitar dar explicaciones o para afrontar la situación. Yo creo que, o sea, considero que no está mal que el amor se haya acabado, sino el hecho o la razón de estar justificándolo como una mentira. O sea, el hecho de no Vamos a ponerlo entre comillas.
El amor ni siquiera ha comenzado en ese sentido. No se ha acabado, no ha comenzado. El amor no ha comenzado. Después veremos por qué. Ahora sí, es una excusa, porque en realidad debería decirse, ¿sabes qué? Eres tú que me aburres, o eres tú que no le haces bien a mi vida, o eres tú que no me gustas, y por eso decido terminar la relación. Eso sería un poco más duro, pero sería más realista. Sería verdadero. Hay personas que se quedan diciendo, sí, porque en realidad me quiso y se alejó de mí porque estaba preocupado por mí. No, hay que ser justos. Cuando la persona te dice así, te está diciendo, ¿sabes qué? No me interesas. Y no me interesa estar en tu vida. No me interesa ser mejor para estar a tu lado. No me interesa ayudarte en nada. Como no me interesas, quiero alejarme completamente de ti porque eres un estorbo para mí. Eso es lo que significa realmente esas palabras. ¿O no? ¿O no? En el curso tocaremos bastante los temas de interrelaciones, los temas de relaciones personales, relaciones en el trabajo, relaciones entre amigos, relaciones en la familia, relaciones en la pareja, en el matrimonio, el desarrollo personal, la búsqueda de la vocación, porque es un curso de antropología, analizaremos al ser humano, cómo está constitutivo, cómo conoce el ser humano. Es un curso totalmente abierto a ser práctico. Cuando ustedes tengan que pensar un ejemplo, piénsenlo desde su mente, piénsenlo desde su propia capacidad. Si quieren poner un ejemplo de mal padre, quizás pongan a Goku de Dragon Ball. ¿A qué quiero decir? O un ejemplo de la sociedad como está equivocada y nos lleva a cometer errores, quizás, no sé, la del señor este que vendía fármacos. Lo que quiero decir, este es un curso bastante práctico, que pueden sacar ejemplos de su vida, de las películas, de los animes, de cualquier lugar, de cualquier serie, para poder trabajar, para poder analizarlo. Es un curso, además, que les va a servir porque todos ustedes son personas. Comprendiendo mejor al ser humano, puede ser un mejor profesional ya de manera abierta, y ante todo puede ser una mejor persona. Cuando yo les pregunte por qué estudiar este curso, o qué se estudia en este curso, no me pongan, se estudia la persona humana. Porque solo dicen eso si son extraterrestres o animales con capacidad de razonar, porque cuando decimos así, es como que si yo les digo, la perrología, ¿qué estudia la perrología? La perrología estudia el perro. ¿Por qué digo eso? Porque yo no soy perro. Puedo hablarlo en tercera persona, estudia el perro. Pero cuando se habla de antropología, yo soy persona humana. Entonces, ¿qué estudia este curso? Me estudia a mí como persona humana. Y la manera en cómo yo me puedo relacionar con los demás. Me ayuda a comprender a los demás. Siempre hay que tener esa visión personalista, esa visión de primera persona, olvidarnos de la persona como algo abstracto. No vamos a hacer un análisis en abstracto, un análisis que la persona es lo de acá de manera teórica. No, la persona es alguien que trabaja, la persona es alguien que se enamora, la persona es alguien con sueños, la persona es alguien con objetivos, la persona es un hijo, la persona puede ser padre, la persona puede casarse, la persona comete errores. Vamos a estudiar a la persona humana desde cada uno de sus ámbitos, de una manera bastante práctica. A pesar de ser un curso en teoría teórico, es un curso de antropología. Es un curso que les permitirá enriquecerse en temas de recursos humanos, por ejemplo. En el tema de decisiones empresariales también. Les indico también que hay un blog en WordPress que pueden encontrar que es Dios, Persona y Mundo, se llama. En todo caso, Dipermun. Dipermun con DIPERMUN.wordpress.com, en que subo varios artículos y algunos de estos temas de antropología los pueden encontrar y les pueden facilitar la vida para entender mejor el curso y prepararse mejor para los finales. Ahí pueden consultar artículos. Hay un artículo llamado El ser humano en el mito griego, por ejemplo. Ahí pueden consultar sobre el mito. Hay un artículo titulado Nociones básicas de la persona humana, sistemas éticos. Hay diferentes artículos relacionados con el curso, escritos por mi persona en diferentes etapas de mi vida, y les puede servir para pasar mejor el curso. Si no hay ninguna pregunta adicional, nos despedimos y ya nos vamos comunicando vía la plataforma de Udemy virtual. Si esto es todo, chicos, les deseo suerte.